Después de haber estudiado las características del relato eloísta, sacerdotal, perdón, del relato sacerdotal que está presente en el primer capítulo del libro del Génesis, vamos ahora a dar una mirada a las características del relato yavista. Ya hemos hablado de la tradición oral que precede a la redacción del yavista. Efectivamente, el yavista también comienza con un antiguo lenguaje convencional, ¿verdad? Que pone en contraste la creación con una descripción negativa del mundo antes de su formación, el caos, el famoso tohu, huevohu. Este trasfondo de desorden, de caos, es efecto, o mejor dicho, influencia del trasfondo siro-palestino, especialmente cuando se trata de caos, de desorden, o también en los relatos donde se habla de la aridez del mundo antes de la creación. A diferencia del relato sacerdotal, que no habla de aridez, porque efectivamente el trasfondo o la tradición oral es distinta a esta tradición oral del yavista. Todo el territorio es árido, entonces el estado de aridez del mundo antes de la creación claramente se ve esa influencia del trasfondo siro-palestino. Y efectivamente esta aridez en contraste con la amenaza de las aguas, que es típico de la tradición sacerdotal. También hay otro elemento curioso, interesante de subrayar, poner de relieve, y son una serie de secuencias muy diferentes de la creación. Por ejemplo, una primera secuencia se trata de Adán. El nombre Adán se usa en sentido genérico. Adán, del hebreo Adamah, que significa polvo. Adán significaría ser humano, frágil, y por lo tanto el concepto Adán hace referencia a una visión genérica del hombre. Más que traducirlo hombre, sería de traducirlo humano, el humano en sentido genérico, Adán. Y en la tradición yavista, la creación del hombre precede a la formación de la mujer. En cambio, en la tradición sacerdotal no, ¿verdad? A imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó, en la tradición sacerdotal. En cambio, en la tradición yavista no. De hecho, en la tradición yavista, la mujer es sacada de la costilla, lo vamos a ver más adelante. Otra secuencia diferente de la creación, diferente de la tradición sacerdotal, es que el hombre es situado en el jardín del paraíso. Y de ese jardín fluyen los 4 ríos del mundo. Ahí se recibe el mandamiento de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Así se llama el árbol, ¿verdad? El árbol de la ciencia del bien y del mal. No es manzana. ¿De dónde surge la manzana? Es culpa de San Jerónimo de Estridón, cuando traduce al latín mal, la palabra mal. En latín, mal se dice malum, y manzana se dice melum, solamente hay una diferencia de una vocal. De hecho, en la lengua italiana todavía hoy manzana se dice mela. Y de allí viene seguramente el concepto de la manzana, pero nada que ver, ¿verdad? Es árbol del conocimiento del bien y del mal. Luego la formación de la mujer es otra secuencia diferente del sacerdotal. La formación de la mujer a partir de una costilla de Adán, que serviría como una especie de etiología del matrimonio. Etos, origen, principio, etiología del matrimonio. Y luego otra diferencia en la secuencia es que el capítulo termina con una nota de inocencia que se expresa en la imagen de la desnudez. Lo importante que ustedes deben considerar al momento de leer este capítulo 2 es que todo este relato prácticamente sirve de una introducción para lo que realmente le interesa al autor sagrado, y es lo que viene del capítulo 3 en adelante. Es decir, la historia de la caída, el asesinato de Caín y Abel, de Caín a Abel, el relato del diluvio y la torre de Babel. Entonces, este capítulo 2 sirve de introducción para lo que viene, el origen del mal, el origen del pecado, el origen de la muerte. Aquí en el capítulo 2, prácticamente
el motivo de la creación queda inmediatamente subordinado al tema del orden armonioso. ¿Verdad? El tema, la famosa Meat de Egipto, el orden armonioso. Este orden armonioso Dios lo ha establecido en el jardín, pero este orden quedará prácticamente destruido a causa de la desobediencia humana. El humano, el Ha-Adam, que no acata el mandato divino. ¿Verdad? No muy indicio del conflicto en la descripción ya vista de la creación. No hay indicio de conflicto en la descripción ya vista de la creación. ¿Verdad? Todo es armonía. Todo es armonía, todo es orden. Incluso el hombre colocado en el jardín junto a la mujer expresa, es la máxima expresión de la armonía y el equilibrio de la existencia. Pero, a la luz de la estructura de este relato, es muy improbable que la narración ya vista de la creación tuviera una existencia independiente al margen de su función como introducción al capítulo 3. ¿Verdad? No es independiente. De hecho, el capítulo 2, como hemos dicho antes, sirve de introducción al capítulo 3 y luego las etapas sucesivas. Ahora, aunque se encuentra una dificultad inicial para establecer la relación interna entre los relatos sacerdotal y el yavista, ¿verdad? La primera parte del versículo 4a del capítulo 2 y luego 4b donde comienza el relato yavista, está claro, al menos haciendo un estudio literario, está claro que en algún momento de la composición del libro del Génesis los dos relatos fueron combinados para constituir una única narración continua. Les toca a ustedes descubrir el punto donde enlaza el relato del sacerdotal que termina y el relato del yavista que comienza. Porque según la antigua hipótesis documentaria, la clásica, ¿verdad? La conexión redaccional se llevó a cabo en el periodo posexílico, después de la composición literaria del relato sacerdotal. Pero esta teoría, esta hipótesis documentaria, presupone el conocimiento de la completa independencia entre las dos versiones literarias, hasta el bien entrado el periodo posexílico, y eso no puede probarse, ¿verdad? De que no hayan tenido contacto las dos tradiciones antes del periodo posexílico, y de hecho aparece como improbable. Lo que puede demostrarse, sí, es el efecto que produce reunir las dos fuentes en un relato continuo. La fórmula sacerdotal de 2.4a, donde dice, estas son las generaciones de, introduce el relato yavista de Génesis 4b y siguientes. El material del yavista funciona no como un duplicado del material sacerdotal, sino como una descripción del desarrollo de la historia de la humanidad, así como había sido pretendida por la creación de los cielos y de la tierra. Así, la estructura del libro ha alterado el nivel semántico del capítulo 2, asignándole una función diferente, es decir, el material yavista funciona en el nivel del lenguaje figurado, una vez removido de su sentido literal original. El éxito de la vinculación redaccional, los estudiosos lo encuentran prácticamente por la historia de la interpretación, ¿verdad? Desde la historia de la interpretación apenas se han encontrado dificultades para leer los dos capítulos como una unidad, hasta que llega el momento de la ilustración. Es la etapa de la ilustración la que pone en cuestionamiento la relación entre los dos relatos. ¿Por qué hay dos relatos de la creación? Y luego, ¿por qué son distintos entre ellos? Y de allí en adelante han venido los cuestionamientos hasta llegar a las conclusiones que nosotros estamos indicando en este momento. Bueno, eso con respecto a los relatos de la creación, ¿verdad? La teología de la creación y los relatos de la creación. Ahora vamos a un segundo apartado, que sí, segundo apartado, porque el primero sería los relatos de la creación, el material de la teología de la creación en los relatos de la creación, capítulo 1 y capítulo 2, tradición sacerdotal y tradición yavista. En este segundo apartado vamos a ver la tradición de la creación en el resto del Antiguo Testamento.
Y aquí vamos a poner de relieve la importancia que tiene la teología de la creación en el Salterio, ¿verdad? En el Salterio nosotros encontramos muchas imágenes de la creación y les va a tocar a ustedes en el momento de estudio leer algunos salmos, por ejemplo, el Salmo 100, el Salmo 8, que ya todos conocen, como también el Salmo 144, porque efectivamente el Salmo 8 utiliza la tradición sacerdotal de la creación, pero no está claro si lo hace en su forma oral o en su forma literaria. Y en eso también ustedes pueden comparar el Salmo 8 con el Salmo 144, versículo 3. Algunos autores han subrayado correctamente que el Salmo 47, el Salmo 91, los Salmos del 93 al 99 están orientados según el eje vertical de la relación entre los ámbitos celestial y el mundo. El núcleo de la primitiva fe de Israel es la salvación divina, ¿verdad? Eso ya lo dijimos. El Dios que nos sacó de Egipto, como está en el Salmo 72. Pero también Israel pudo asimilar perfectamente las imágenes procedentes de un mítico poético de estilo cortesano, una tradición de la corte que originalmente era ajeno a la comprensión que Israel tenía de Dios. Que es efectivamente el elemento creacional. Dios, el Dios de la creación. Algunos profetas hebreos emplearon también abundante tradición de carácter creacional. En el libro de Amós, por ejemplo, ustedes pueden leer Amós 4:13, 5:8-9, 9:5-6, donde el profeta hace referencia directamente a elementos de la creación. Entonces, el primer campo bíblico donde encontramos elementos de la creación, además del capítulo 1 y el capítulo 2, son los Salmos. Y el segundo campo literario donde encontramos elementos de la creación es en la literatura profética. Ya mencionamos aquí al profeta Amós. Ahora veamos al profeta Jeremías en el capítulo 4, versículo 23. Él recoge un elemento de la tradición sacerdotal. La tierra estaba desierta y vacía, con el fin de describir el regreso al caos primitivo, si Dios en su juicio retira su mano. También encontramos elementos de tradición sobre el paraíso, ¿verdad? Las imágenes son míticas poéticas y algunas de ellas están muy alejadas del relato sacerdotal o yavista que ofrece del Edén, pero ustedes lean Amós 9 del 13 en adelante, todo el capítulo 11 de Isaías, versículo 6 en adelante, Ezequiel 47 del 7 en adelante. Van a encontrar ahí elementos de la tradición sobre el paraíso, ¿verdad? Que encontramos nosotros en el yavista, aunque aquí ya hacen una interpretación propia. En todo caso, podemos decir nosotros que entre los profetas, especialmente el Deutero Isaías, es el que hace uso más extenso de los temas de la creación. De tal manera que en Isaías 40:28 se dice que a Dios se le alaba como el creador de los confines de la tierra. Isaías 44:24 es el único que desplegó los cielos. Isaías 45:7, el que incluso construye la paz y crea la desdicha. Si alguna vez hubo incertidumbre acerca de si Dios era monoteísta, el profeta Isaías disipa de una vez para siempre semejante idea al acentuar la total supremacía de Yahvé. Yahvé por encima de todo. Efectivamente, la manera como lo va presentando Isaías en el capítulo 40, 44, 45, es un lenguaje poético que se asemeja bastante al lenguaje poético del capítulo 1 y capítulo 2. Luego es interesante el capítulo 51 de Isaías, del 9 en adelante. Aquí el profeta utiliza la tradición de la creación, hablando de ella como una lucha contra Rahab. Rahab es el dragón, para luego fundir en un único momento tres cosas: la fuerza de la creación, el éxodo y el regreso escatológico a Sion. Fíjense, dentro de la historia ya introduce aquí en el capítulo 51 el elemento de la creación. Lo primero que sucedió fue el éxodo, el regreso escatológico a Sion,
y luego todo tiene como referencia teórica la fuerza de la creación. Von Rad defendió, ¿verdad?, el punto de vista de que para los profetas la creación no se desarrolló independientemente de la redención histórica. Por eso, para Von Rad, el énfasis profético en la creación de los nuevos cielos y la nueva tierra de que habla Isaías 65, ilustra el único designio redentor de Dios, desde el principio hasta el fin: salvar al hombre. Tenemos otros autores, Randolph, Harner, que al interpretar la contribución del profeta Isaías han puesto de manifiesto dos aspectos interesantes que vale la pena subrayarlo, ya que estamos hablando del elemento creacional en el mensaje profético. El primero es Randolph, que ha hecho un detenido examen de los oráculos de juicio realizados por Isaías. Advierte cómo la tradición sobre la creación fue actualizada de nuevo, con el fin de destacar la dimensión inmediata y existencial, el poder creativo de Dios. Vean, Isaías 45, del 9 al 13, Isaías 48, 12, cuando el profeta aborda la situación histórica contemporánea. ¿Cómo así? O sea, Isaías ve el caos. Capítulo 45, capítulo 48 son del segundo Isaías, el Israel está esclavo en Babilonia. Entonces, Isaías ve el caos y al mismo tiempo que ve el caos, visualiza un futuro de reconstrucción. Y ese futuro de reconstrucción lo presenta bajo la figura de la creación, una nueva creación, cielos nuevos y tierra nueva. Por otro lado, Harner formuló la excelente observación de que la fe en la creación posee una función más que subsidiaria en relación con la salvación, una función que no quedó simplemente absorbida. ¿En qué sentido? Este es el Deutero Isaías, que concibe la creación como una nueva era de la historia de la salvación y utiliza el testimonio que se da de la creación para demostrar el comienzo absolutamente nuevo de la inminente acción de Dios en la historia. Una nueva Jerusalén, el retorno de los desterrados, la reconstrucción de la ciudad, la reconstrucción de los muros, la reconstrucción del templo, la reconstrucción de la vida social, la reconstrucción de la vida económica, la reconstrucción de la vida religiosa, la reconstrucción de la vida política, todo en función, a punto de vista, también sirve para vincular aquella tradición original del Éxodo, el Dios que nos sacó de Egipto, con la futura redención de su pueblo desterrado, considerándola en términos de continuidad y discontinuidad. Así como los sacó de Egipto y les dio la libertad, así, y para que llegaran a la tierra prometida, así también los sacará de Babilonia y les dará la libertad para que vuelvan nuevamente a poblar su territorio. Esa es la continuidad. Hay un lugar final para la tradición israelítica sobre la creación, que hasta ahora habíamos tocado solamente de pasada, que es la sabiduría. Hace algunos años, vean ustedes, Zimmerli fue uno de los primeros que trató de situar las tradiciones sapienciales de Israel dentro de una teología de la creación. Fue el primero, es reciente, y él impugnando la difundida opinión de que la sabiduría constituía un elemento extraño dentro de Israel. Su ensayo Ort Ungrense, que significaría algo así como pueblo y límite, ¿verdad? Pueblo, poblado y límite, aquí se produce un cambio importante dentro de este campo en relación con el estudio de la sabiduría veterotestamentaria. Y es que entre los estudiosos se contribuye al cambio de actitud. Y aquí es Von Rad, ¿verdad? Con su obra La sabiduría de Israel, proporcionó una corrección básica a este ensayo de 1936 sobre las tradiciones acerca de la creación. Von Rad se esfuerza para demostrar que la sabiduría no es una tardía intrusa venida de la experiencia del imperio persa, sino que forma parte de los más antiguos niveles de la tradición de Israel. Y es que para Von Rad, la sabiduría ofrece un enfoque fundamentalmente diferente de Dios y del mundo, pero está comprometida con la misma fe en Yahvé. El temor de Yahvé es el comienzo de la sabiduría.
Resulta sorprendente entonces el contraste entre el pensamiento de von Rad sobre la sabiduría y el de Smith, porque este último considera que en el núcleo del Antiguo Testamento existe un patrón general propio del Antiguo Oriente Próximo con respecto al orden del mundo. La opinión de este especialista, ¿verdad?, echaría por tierra el testimonio de Israel y además le estaría leyendo el contexto únicamente desde el nivel de la fenomenología religiosa, quitando de por medio lo típico y lo propio de Israel. Prácticamente este análisis de Smith está dirigido hacia la naturaleza más que hacia la historia, y es universal en su carácter más que particularista en su orientación, como queriendo decir que en el enfoque sapiencial israelita y bíblico se absorbe por toda la experiencia religiosa del Antiguo Oriente, y que por lo tanto de Israel habría muy poco de original. Sin embargo, ¿verdad?, tenemos nosotros, para poder complementar ese enfoque, es que von Rad ha hecho un trabajo de análisis exegético de 3 grandes signos dedicados a la sabiduría. Y ustedes los van a leer: Job 28, Proverbios 9 y Eclesiástico 24. Y en estos 3 signos que son dedicados a la sabiduría, von Rad los ha iluminado desde la enseñanza de la sabiduría acerca de la autorrevelación de la creación. O sea, la creación no solo existe, sino que además dispensa verdad. Es la conclusión que saca von Rad haciendo el análisis exegético de estos 3 himnos dedicados a la sabiduría. Y coloca su énfasis en el testimonio sapiencial, en el hecho de que existe un orden divino integrado en la estructura de la realidad. Esta idea es complementada con lo que encontramos en Proverbios 8, del 1 en adelante, la personificación de la sabiduría, representada como una mujer que llama a los seres humanos a que avancen por esta senda hacia la verdad, que es el camino que conduce a la vida. Dentro de esta línea que von Rad va llevando, también nosotros podemos resaltar lo interesante de ciertos descubrimientos en el estudio de la sabiduría que comenzó en los años 60. Encontrar el influjo de la tradición sapiencial en muchas otras áreas del Antiguo Testamento, incluidos los extractos más antiguos y los más modernos. Por ejemplo, se han expuesto argumentos para percibir la influencia de la sabiduría en las historias de José en el Génesis, en el material legislativo del Deuteronomio, en los Salmos, en los profetas y especialmente Amós e Isaías, en el relato tardío de Esther, que refleja la época persa, en la literatura apocalíptica de Daniel, que también refleja, aunque el libro de Daniel quiere ambientarse en el periodo babilónico, en realidad del periodo persa. El cuarto Esdras, que va prácticamente entre el siglo II y el siglo I antes de Cristo. Entonces, ¿verdad?, con todos estos elementos nosotros podemos decir que se comprueba la escasa influencia de las tradiciones narrativas, jurídicas y proféticas en los libros sapienciales. O sea, los libros sapienciales sí han influenciado en otros libros del Antiguo Testamento, pero esos libros del Antiguo Testamento no han influenciado el enfoque sapiencial. Proverbios, Job, Eclesiástico, hasta el periodo del Eclesiastés, hasta el periodo del Eclesiástico, donde el capítulo 24 y el capítulo 48 ya comienzan a relacionar, ¿verdad?, el elemento de la creación con la sabiduría. Es significativa esta observación cuando queremos demostrar que la sabiduría no era un elemento extraño, que necesitaba ser historizada por medio de las tradiciones, ya sean narrativas o jurídicas de Israel, sino que el movimiento sapiencial iba más bien en sentido inverso. Otras tradiciones de Israel fueron sapiencializadas, y la sabiduría que daba su peculiar y singularísimo testimonio de la creación de Dios se utilizaba para enriquecer y reinterpretar toda la variedad del testimonio de Israel sobre los designios de Dios con respecto del mundo. Esto efectivamente Israel lo fue asumiendo, lo fue reflexionando
en la medida que pasaba el tiempo y por todas las eventualidades y situaciones difíciles que le tocó pasar a nivel histórico, a nivel político. Por eso nosotros podemos decir que con respecto a las tradiciones de la creación del Génesis, se advierte que la tradición de Adán desempeña un papel menor en el resto del Antiguo Testamento. Es más bien toda la teología de la creación, ¿verdad? Y curiosamente el papel de Adán desempeña un papel menor. Ezequiel es quien hace uso del concepto de Adán al utilizar esas imágenes mítico-poéticas y describir al rey de Tiro como un ser humano primordial que se hallaba en Edén. Intachable era tu conducta hasta que se encontró la iniquidad en ti. Ezequiel 28:12. Es la única referencia profética que encontramos con respecto a Adán. Estas tradiciones sobre Adán fueron objeto de una reinterpretación masiva durante el período helenístico. Ahí sí ya estamos siglo III, siglo II. No solo entre los judíos, sino también entre los cristianos. En los escritos judíos no canónicos, esta ampliación avanzó en varias direcciones diferentes, de tal manera que la figura de Adán en la literatura extrabíblica intertestamentaria fue elevada, fue creciendo en virtud. Adán disfrutaba de una belleza singularísima. Adán fue situado en la tierra como un segundo ángel, grande, glorioso, como lo presenta el segundo libro de Enoc en el capítulo 30. En la literatura intertestamentaria, Adán fue creado para ser adorado por los ángeles y se le describió como una figura celestial. Y por lo tanto, en esta misma literatura intertestamentaria, es interesante que, así como Adán es considerado una figura exageradamente grande o engrandecida, así también será el efecto de su pecado. De tal manera que el efecto maligno del pecado de Adán recibe un énfasis, como en el Apocalipsis de Baruch, ¿verdad? El libro 4 de Esdras relaciona directamente el mal humano con la transgresión de Adán. La especulación sobre Adán recibió un tratamiento peculiar en el Filón de Alejandría, quien distinguía entre dos tipos de hombres, el celestial y el terreno. Y el terreno sería el Adán histórico, que llegó a ser padre de la humanidad pecadora. Y el Adán celestial era el arquetipo puro en la mente de Dios. Eso lo enseña el Filón en su obra Alegoría, en el capítulo 1 del 31 al 32. Ahora, en el Nuevo Testamento, la imaginación del segundo Adán encuentra su continuación en Pablo. Romanos 5:14, 1 Corintios 15:10, 22, 1 Corintios 15, 42, 49. Y también en los escritos gnósticos posteriores está presente la figura del nuevo Adán. El Salmo 136 ha mezclado alabanzas dirigidas a Dios como creador con un relato litúrgico plena de la redención que Dios ha llevado a cabo en la historia de Israel. Y no pone de relieve ningún tipo de fricción interna. Y es que el himno del Salmo 104, estos salmos tienen que leerlos ustedes y sacar el elemento creacional de cada uno de ellos. El Salmo 104 recoge los motivos de la creación, interpretándolos como una lucha contra el mar, versículos 6 y del 6 al 9. Luego los combina con la tradición sapiencial a fin de ilustrar el orden armonioso que Dios ha establecido por medio de sus obras. Y dentro del Salterio, los salmos regios, ¿verdad?, de la realeza, del rey, hacen uso particular de temas de la creación que señalan el poder de Dios, que ordinariamente es presentado con imágenes sumamente mítico-poéticos, como el Salmo 59, versículo 9 en adelante, que es garantía de una promesa de fidelidad a la alianza con David. Luego hay otro elemento interesante, la fundación de Sión. La fundación de Sión es el lugar elegido donde Dios se hace presente, manteniendo a raya las fuerzas del caos. Y eso lo encontramos en el Salmo 74, del versículo 12 en adelante. Entonces, vean ustedes, el elemento sapiencial, el elemento de la teología de la creación, lo encontramos en el relato sacerdotal del capítulo 1, en el relato yavista del capítulo 2,
Luego la encontramos en la literatura de los Salmos, en el Salterio, y finalmente la encontramos en la literatura de los profetas. Se ve la creación como la reconstrucción, recuperación del orden social, económico, político y religioso de toda la nación de Israel. Y por otro lado, hemos visto la figura de Adán como en los relatos de la creación se utiliza el nombre en sentido genérico, pero luego en la etapa posterior, digamos ya del siglo III, siglo II antes de Cristo, es tomado Adán en la literatura intertestamentaria apócrifa, en este caso son relatos de carácter apocalíptico, como una figura grandiosa, incluso que fue creada para que fuera adorado por los ángeles. Pero así como llegó a ser de grande, así también la consecuencia del pecado será grande. Y luego hemos ido viendo cómo en algunos salmos se va mezclando elementos de la creación con elementos sapiencial, ¿verdad? Entonces terminamos aquí este apartado de la teología de la creación. Y la próxima clase ya será prácticamente sobre el material poético, la poética hebrea y los sonidos, material sonoro, a partir del cual Israel lleva a cabo su proyecto poético.